Hola amigos del canal Pensamiento Serio y del canal Catoriquillos. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial, a nuestro amigo Nahuel. Y también tenemos a mi gran compañero de trabajo, Néstor, del canal Catoriquillos. Entonces, a Me nuestro siento gran invitado, importante. para que se Hola, presente y hola, también, hola. Bueno, mi nombre es Nahuel. Soy ese tipo que solía ser progre, después dejó de ser progre, y hay gente que todavía insiste en que lo es. Y bueno, posiblemente ya me conozcan por mis directos con Teófilo del Sur. Dejémoslo ahí, no sé. Soy muy Ken Brockman con esto último, pero bueno. Eh, Muy bien, gracias Nahuel. Bueno, mi nombre es Néstor, soy del canal Catoliquillos y pues ya nos han estado viendo en diferentes transmisiones, en diferentes colaboraciones con el canal de Diego de Pensamiento Serio. Así que Diego, muchas gracias por la invitación y Nahuel, muy contento que nos puedas acompañar también en Contento esta, por lo en que esta diga. tarde. Ujú, muy bien. muy bien, entonces le pasamos nuevamente la palabra a nuestro amigo Néstor para que algunas preguntas o algunos aportes sobre el tema del día de hoy. Es un tema libre pero interesante. Bien, bueno, la temática que nos está un poco invitando el día de hoy es un poco acerca de la filosofía, ¿no? Como nosotros sabemos, todas las tendencias, eh, digamos, filosóficas van evolucionando o van cambiando y pues la temática de hoy es un poco en esa transición entre la filosofía clásica y medieval respecto a la filosofía contemporánea, ¿no? Ya de estos tiempos. Entonces, hay características que lo definen, que las diferencian. Entonces, yo quería hacer um, una primera pregunta para nuestro invitado Nahuel, que es muy experto y conocedor del tema. La pregunta es, ¿cuáles las características, digamos, fundamentales que tiene la filosofía clásica y medieval respecto a las características de la filosofía contemporánea? A tu entender, ¿cuáles son las características que, digamos, Yo me guío, yo me guío se siempre por el caracterizan, eje ¿no? histórico. Yo siempre me guío por el eje histórico que fue Descartes, René Descartes, Descartes para los amigos. René Descartes es conocido por ser el padre de la filosofía moderna. ¿Y por qué se dice que es el padre de la filosofía moderna? ¿Qué es lo que separa la filosofía moderna de la filosofía medieval, por ejemplo? Bueno, en el caso de Descartes, todos sabemos que él tiene la famosísima frase cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Es decir, él ponía el eje del pensamiento filosófico, el punto de partida estaba en el yo. El yo es el punto de partida de toda la filosofía cartesiana y a partir de ahí de los racionalistas medievales, de los racionalistas modernos. En la Edad Media, el eje central de la filosofía, el punto de partida, el axioma, era Dios. Dios es esa realidad que se toma como punto de partida de todo justamente porque vivíamos en una sociedad teocéntrica. Y por su parte, en la Edad Antigua era la realidad. La realidad como tal, o sea, se asumía como punto de partida la realidad exterior al yo, esencialmente. Había excepciones, como es el caso de los filósofos escépticos, pero en general esto es lo que se hacía. Ahora bien, una cosa es la filosofía moderna, que tiene como eje al individuo pensante, y otra cosa es la filosofía contemporánea. ¿Y qué es lo que separa la filosofía contemporánea? Bueno, esencialmente que la filosofía contemporánea no tiene un eje, o más bien tiene un eje negativo. Hay una Durante la Edad Moderna, a través de la revolución científica y de los cambios filosóficos que representó el racionalismo de Descartes, se fue construyendo una forma de filosofía que los expertos llaman estructuralismo. La creencia de que la realidad tiene una estructura que es aprehensible intelectualmente por el ser humano. Por otro lado, a partir del las críticas a la modernidad que realizan los filósofos, yo les llamo ¿cómo era? Eh, no, se me fue la palabra. Estos que niegan, no me acuerdo. El caso, la filosofía de Guillermo de Ockham serían neonominalistas, ya me acordé. Neonominalistas, a partir de el trabajo que realizan los posmodernos con respecto al cuestionamiento del concepto de realidad, llegamos a una fase postestructuralista de la filosofía. El postestructuralismo entonces lo que hace es negar que exista algo como una realidad que se pueda aprender en primer lugar. ¿Sobre qué bases lo hacen? Bueno,
generalmente, yo sí les digo neonominalistas, porque no son nominalistas basados en Ockham, son nominalistas que parten de la filosofía nietzscheana y de los desarrollos a partir de la filosofía nietzscheana. Esencialmente lo que hacen ellos es negar la idea de que exista algo como una realidad que pueda ser comprendida correctamente por el intelecto. ¿Qué quiero decir con esto? No, los filósofos contemporáneos no es que dicen que uno puede, por ejemplo, ser del sexo que se imagina. Eso es una mentira, algo que la gente se cree en la derecha, pero no es verdad. Lo que dicen los filósofos contemporáneos, por poner un ejemplo tonto, es que los conceptos, las categorías sobre en las cuales nosotros agrupamos las cosas que existen, son metáforas. Los conceptos son construcciones aleatorias que reúnen una pluralidad de seres que no tienen cosas en común desde su perspectiva, yo creo que las tienen, y de esta manera, bueno, lo que son esencialmente analogías, descripciones caprichosas, que así como se construyen se pueden diluir. Esencialmente es eso. ¿Qué es lo que separa la filosofía medieval de la contemporánea? Esencialmente que el eje central de la contemporánea no existe, o al menos es un eje negativo, es una negación de la idea de verdad. No sé si fue muy redundante o algo así. Ok. No, está muy bien, Nahuel. Mejor. Yo tenía una curiosidad, nos hablabas un poco, o bueno, dabas una pequeña pincelada de los cambios históricos. A tu punto de vista, ¿cuáles fueron los cambios históricos? Y si nos puedes hablar un poco más del tema, los cambios históricos o los hechos históricos que causaron ese rompimiento, esa fracción entre la filosofía clásica medieval y la contemporánea. ¿Cuáles fueron los hechos que afectaron esta separación? A ver, hay que entender que la ruptura de la filosofía contemporánea no es la primera, ¿se entiende? O sea, de hecho hubo 4 grandes rupturas. La ruptura más bien 3, la ruptura entre la filosofía clásica y la medieval, en que se pasa de tener como eje a la realidad a tener a Dios como centro del razonamiento. La ruptura entre la filosofía medieval y la moderna, en que pasa de ser Dios a ser el individuo, y la ruptura entre la filosofía moderna y la contemporánea, en la que pasa de ser el yo a ser la nada, esencialmente. O más bien pasa a tener un objeto negativo, diría yo, un sujeto negativo, un sujeto que ni siquiera es sujeto como tal. En el caso específico de lo que pasó para que nos trasladáramos de la filosofía contemporánea a la moderna, o bien al revés, de la moderna a la contemporánea, es un proceso complicado. Yo diría que tiene que ver con el hecho de que la filosofía moderna asumió una especie de optimismo científico, optimismo de la razón del conocimiento, en que se asumía que era posible un perfeccionamiento infinito de las condiciones materiales y por ende, decían ellos, sociales y humanas. ¿Cuál es el problema? Que se produjo una ruptura en esa cosmovisión en que la ciencia era sinónimo de progreso en el momento en que se producen los eventos de la Segunda Guerra Mundial relativos al hombre del bigote. Justamente porque el nazismo significó una industrialización de la matanza, una tecnificación, una aplicación científica de sistemas de eliminación de humanos. Y eso, claro, fue muy fuerte para la gente de la época que tuvo que ver esa situación y representó una ruptura radical en términos de filosofía. Produjo que se cambiara la perspectiva en un montón de cosas y tuvo como consecuencia inmediata que la gente de la época comenzara a renegar de la modernidad y eso, bueno, abrió la puerta a un montón de cuestionamientos en torno al pensamiento, en torno a la naturaleza exacta de las cosas, ¿no? O sea, básicamente haber un cuestionamiento de la modernidad en todo sentido. Es un proceso análogo al que se dio con el nominalismo de Ockham, justamente, con la filosofía ockhamiana, en que la gente se hartó de tener que depender de la iglesia para pensar y por eso acabó alejándose de la filosofía la escolástica, ¿no? No fue algo que se dio por motivos racionales, fundamentalmente, fue por motivos culturales y de deseos de una mayor libertad en el pensamiento. Fue algo análogo en este caso. Frente a eso, entonces la pregunta era sencillamente, la filosofía moderna a la contemporánea. Muy bien.
Imagínate que la moderna, en el centro estaba el hombre y lo que es la razón. La diosa razón, la llamaban en aquel entonces. ¿Qué dijeron la época contemporánea? Entonces, mi querido amigo Naduel hablaba del estructuralismo. Entonces, vamos a hablar del postestructuralismo. ¿Qué significa post? Después del estructuralismo. O sea, lo que llamamos precisamente después. ¿Y qué pasaba? Habían grandes fuerzas ahí. Primero estaba lo que es el capitalismo. Entonces, ¿qué dijeron los postmodernos o los postestructuralismos? Hagamos una muerte al capitalismo. Acabemos No, con el capitalismo. Luego, eso es, acabemos con el cristianismo, porque es que el cristianismo está dando fuerte. Entonces se enamoraron de la muerte del cristianismo. Y ahí uno de los grandes de la posmodernidad es Nietzsche, y Federico Nietzsche dice, Dios ha muerto, y esa es una forma. Otro, muerte al comunismo. Y finalmente, muerte al iluminismo. El postestructuralismo tiene también la crisis de la identidad. La crisis de la identidad. Y en la no, crisis de la identidad la entra crisis un de la montón de identidad, cosas. en realidad hay que entender una cosa, el postestructuralismo es un aspecto más de la posmodernidad. O sea, Claro, esto hace parte de la modernidad. es técnicamente correcto, pero no se refiere al postestructuralismo, sino a la posmodernidad como tal. La posmodernidad es uno de esos fenómenos, para el que no sepa, la posmodernidad es uno de esos fenómenos culturales, políticos, que surgen justamente como reacción a algo que se vio. Es lo que yo estaba explicando hace un minuto. La posmodernidad surgió esencialmente porque con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la idea de que la ciencia traía el progreso no era creíble. Y se abrió la puerta culturalmente a un cuestionamiento de la ciencia y del progreso, del mito del progreso. Ese que sobre el que se construyó toda la civilización occidental empezó a derrumbarse, porque entre las trincheras de Baviera y los campos de concentración, Sartre tenía una frase que dice, creo que era él, tiene una frase que es muy ilustrativa en este sentido. Es barbárico hacer filosofía después de Auschwitz. Y bueno, efectivamente, ese es el sentimiento que dio lugar a la posmodernidad. Como tal, la posmodernidad se caracteriza por una muerte de los relatos. O sea, los relatos clásicos, ya sea el capitalismo, el liberalismo, la democracia, todo muere en la posmodernidad. Se produce un vacío intelectual en la cultura en que no hay para dónde correr, esencialmente. Uno de los aspectos más curiosos de todo esto es lo que Mark Fisher llama el realismo capitalista. Esto diría que más que un efecto de la posmodernidad es un efecto del triunfo del neoliberalismo sobre el comunismo soviético, pero tiene que ver con la posmodernidad también. Eh, el realismo capitalista se resume en una sola frase, que creo que es de Zizek. Hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esencialmente es eso, o sea, no podemos, ya es inconcebible que pueda haber un mañana distinto. No parece creíble, parece irrazonable, utópico, es algo que ya nadie se toma en serio. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo, un ejemplo más de, yo lo asocio mucho a la posmodernidad, habría alguien que no esté de acuerdo, pero yo creo que tiene mucho que ver porque es un ejemplo típico. El comunismo fue, a mi parecer, el último de los grandes relatos de Occidente. Fue el último relato en caer después de que cayeran todos los demás. Y, y bueno, y porque no pasó lo que decía Fukuyama después que cayó el muro de Berlín, que él decía que era el fin de la historia, el último hombre. No llegamos hasta esa fase. Sigue habiendo transformaciones políticas, pero como tal los grandes relatos se han ido. Esencialmente eso. Se fijan hoy en día la política es esencialmente gente discutiendo por quién es más bonito. ¿Sí? Y aún Gracias. falta algo Perdón. en la época contemporánea. Imagínate que en la época contemporánea hay un gran filósofo que todavía tiene un poco de fuerza, que se llama Husserl, con todo esto de la fenomenología. Después, uno de sus grandes alumnos, que es muy conocido por todos, se llama Heidegger, y Heidegger puso lo que es la fenomenología. Después de su alumno, entonces ahí está Gamel. Gamel sigue haciendo hermenéutica, pero Te Gamel voy a tiene ser honesto. algo muy Yo, dejé, interesante yo que sobre hace el fenómenos giro hermenéutico. Y en el giro hermenéutico, entonces,
parece ser lo siguiente: la modernidad se volvió muy univocista y los postmodernos se volvieron equivocistas. Univocistas porque estaban mucho en el positivismo. Para nosotros los latinoamericanos, precisamente fue el positivismo tarde y llegó más bien un cientificismo muy unido a lo unívoco, es decir, como que todo es así y así. Es más, hasta los mismos tomistas de ese mismo tiempo eran univocistas, tan univocistas que decían lo que dice Tomás de Aquino, como si la filosofía no fuera para pensar. Ahora, el equivocismo llegó a un momento a lo que es el relativismo, y el relativismo es algo tan malo que estos postmodernos, por intentar luchar contra todo eso, terminaron siendo relativistas. ¿Con qué? Con lo que era la fenomenología. Recordemos con lo que es la hermenéutica, porque es la filosofía que hoy está. Tanto es así que Nietzsche y todos los demás eran hermenéuticos. Y Derrida, que es muy reconocido por la deconstrucción, también hace parte de la hermenéutica. Hasta el mismo Batimon, en lo que se llama la filosofía débil también. Gadamer es muy interesante porque en Gadamer le da gran sentido al pensamiento hermenéutico. También podemos mirar a Mauricio Beuchot, que vuelve al ente, está en lo que se llama el tomismo, vuelve al cardenal Cayetano, vuelve nuevamente a lo que es la filosofía escolástica. Y la filosofía escolástica nunca se acabó porque existe hay un neotomismo, y ese neotomismo termina en lo que se llama el realismo analógico, y la analogía es la cuestión del ser. Entonces es interesante todo esto para decir que estamos frente a algo muy interesante que se vuelve a un realismo. Ojo, porque es que los realismos antes estaban muy fundamentados en el positivismo. Es decir, había un tomismo muy marcado por el positivismo, porque la lógica, por ejemplo, de estos positivistas era muy fuerte. Y ahí y después, como dijo mi amigo, después de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente se cayó todo este pensamiento donde la ciencia es lo fuerte. Interesante, la ciencia también tiene unas formas de imaginación. Los grandes científicos se imaginan porque no todo se ha llevado al laboratorio. Les está cayendo todos esos pensamientos científicos. Solamente hoy están los científicos que dicen que la ciencia es todo, pero no resulta ni para un remedio. Es interesante cómo la fenomenología, la hermenéutica ha ayudado a eso. ¿En qué hay que cuidarse? En caer en el relativismo. En eso hay que cuidarse, pero es interesante eso. Entonces, la parte contemporánea ha ayudado a eso. Y como les digo, hay un camino de esperanza hacia el neorrealismo a partir de eso. También sabemos que hasta la misma Judith Butler, que escribió un libro sobre teoría gender, ella hace parte de todo es más, ella hizo una tesis sobre un filósofo idealista, sobre Hegel. Entonces hay que partir del de ahí. Y termina en esto de la ideología gender porque da una crisis a la identidad. Ella misma dice que nomás hay 4 géneros: hombre, mujer, trans y binario. Y ella misma se sorprende porque hay más, pero el problema fue que partió de un pequeño error. Mira, yo tengo una peculiaridad que yo creo que la ideología de género no existe. A ver, hay que entender una cosa, es lo que explicaba hace unos minutos. La teoría queer, que es el nombre académico de la filosofía de Judith Butler, no establece que uno puede ser del sexo que imagine que es. Ese es uno de los grandes mitos que se tienen en la derecha en este sentido, que son solamente eso, son mitos. Ella lo que dice, justamente es lo que explicaba anteriormente, que los conceptos son metáforas. Los conceptos son alegorías que reúnen un montón de entes inconexos entre sí bajo una sola categoría.
Pongamos un ejemplo tonto. Yo tengo un perro, 2 perros, 3 perros, 8 perros. A todos les digo perros, pero, ninguno de los 8 perros es igual al otro. Entonces, pregunta Judith Butler, ¿qué legitimidad tengo yo para decir que es un perro y que eso posee una realidad sustancial, siendo que en realidad los objetos no tienen nada en común? Ese es el punto central de la teoría de género. De ahí que Judith Butler diga que en realidad el sexo siempre ha sido género, porque sexo es una categoría, es un universal, diríamos, en términos de filosofía medieval. Para Judith Butler, justamente uno no puede hablar de 2 sexos porque no existe eso como concepto. O sea, no existe como realidad objetiva. Hablar de sexos es lo que ella llama un acto performativo. Es un acto en que uno construye una realidad que antes no estaba. Por ejemplo, cuando un cura te dice, vos sos marido, usted los declaró marido y mujer. El cura creó con sus solas palabras una realidad nueva. De la misma forma, el acto performativo, que es esencialmente una frase que construye una realidad nueva. En este caso, el sexo biológico. De ahí que, sin embargo, Judith Butler considera que el género, como es la base de muchas formas de injusticia y de opresión, de violencia, por ejemplo, contra los trans, ella afirma que es una fuente de represiones innecesarias en los individuos, una realidad que, o sea, básicamente para ella el género, el sexo, díganle, es indistinto en su filosofía, constituye una base para una serie de estructuras de poder que tienden a ser infelices a las personas. De ahí que ella desee su abolición esencialmente. Es un tema que es importante hacer, remarcarlo y remarcarlo todas las veces que sea necesario, porque la creencia de que no solo no solamente los teóricos de género, también se extiende a las personas trans, la creencia de que son gente que se imagina que es del otro sexo, eso no es cierto. No es cierto. O sea, y es importante tenerlo en cuenta, porque vos no puedes tener una interacción con el otro si no entendés qué está diciendo el otro. A mí el concepto de ideología de género, sinceramente, llega a un punto en que hasta me irrita un poco, porque es un problema que tiene la iglesia para expresarse y comunicarse con el mundo. Si uno no entiende de qué trata la situación, no la puede arreglar. Esencialmente esa es la cuestión. Ok, es precisamente todo esto lo que se ha llamado una guerra semántica. Por ejemplo, género en la gramática es masculino y femenino. En latín, en griego y en alemán existe el neutro. Entonces se pasó esto a la parte sexual, la cuestión de género. Lo otro es que ella va enlazando, eso se llama, todas estas ideas son del neomarxismo. Es decir, No, Carlos Marx no entra por ninguna parte. no. Neomarxismo. El neomarxismo es una corriente de pensamiento. En realidad es un término plural, digámoslo, para diferentes formas de pensamiento, entre las cuales destaca en la antropología, por ejemplo, el enfoque neomarxista. Es un enfoque que retoma el método materialista de Marx para analizar a las culturas. A ver, voy a serte sincero, o sea, muchas de las ideas que tienen los católicos sobre el comunismo en realidad son las ideas que tienen los protestantes gringos sobre el comunismo. Y todos sabemos que los protestantes gringos no son la gente más indicada para preguntarles sobre temas filosóficos. A ver, son creacionistas, sin ir más lejos. El tema es que, como tal, a ver, ¿qué entendés por neomarxismo exactamente? Si te puedo hacer una pregunta. Ok, neomarxismo. Primero que todo, el neomarxismo no tiene que ver nada con Carlos Marx, a excepto de lo siguiente. Primero, nace sencillamente no nace precisamente con Gramsci, pero Gramsci le da mucha fuerza a eso. Entonces, Gramsci es un gran ideólogo que dice que toma a Carlos Marx en lo siguiente, porque él mismo dice que no leyó a Carlos Marx totalmente. Primero, Carlos Marx tenía 2 formas que era. Por una parte estaba el proletariado. El proletariado, prole viene de familia. Es importante eso. Prole viene de familia, son los trabajadores.
y por otra parte los burgueses o la burguesía. Entonces el proletariado tiene que luchar contra los burgueses. ¿Por qué? Para mejorar su mismo trabajo. Eso es una lectura que hace Carlos Marx. Gramsci ve que los trabajadores ya no quieren luchar contra los burgueses. Entonces él mira para otro lado, mira a las minorías. Él mira todos los del Sí, grupo a ver, homosexual y todo eso, ese y es el entonces dice, concepto. vamos a luchar contra el gobierno y empiezan a hacer eso. No, a ver, ¿me permitís hacerte una corrección? ¿La puedo hacer? Dime. A ver, Gramsci escribe eso, vos me estás hablando de los cuadernos de la cárcel. O sea, son los textos en los que Gramsci plasma su filosofía. Después el tipo muere en la cárcel, de hecho. Eh, a ver, Gramsci no expresó que había que ir a buscar a los gays. Esa es la creencia, esa es la idea, en realidad esa es la versión No, medio conspiranoica que tienen los conservadores gringos del marxismo cultural, como le dicen ellos. no, Gramsci lo que hizo, y es que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo fue claro, claro, que se tomó eso. Tampoco Carlos pero no, Marx no, no. hizo absolutamente nada. Gramsci lo que hizo fue tomar la filosofía de Marx y desarrollarla, porque en realidad la idea de actuar a través de la cultura para la revolución no es nueva, no es algo que se lo inventó Gramsci, eso ya venía de Marx, el marxismo siempre ha sido cultural. Lo que sí hizo Gramsci fue fue especificar el cómo debería actuar el pensador comunista en el terreno cultural capitalista. O sea, la idea de que debían formarse para tratar de dominar la cultura antes de ejecutar la revolución, que es distinto. Ahora No, bien, y es que, por ejemplo, si tú miras, Gramsci no estudió totalmente a Carlos Marx, no, porque no, pero Carlos claro, Marx y Gramsci son totalmente diferentes. no, Es decir, lo mismo que sabe toda la gente de Carlos Marx lo sabía Gramsci. Es interesante anotar eso. Lo único que Gramsci apuntó fue que el comunismo como tal había fracasado. Precisamente Carlos no, 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 Marx eso lo tiene hizo, una Gramsci carta, no dijo eso, Gramsci no dijo carta, eso. tiene una carta muy interesante, Carlos Marx, que dice lo siguiente, que había perdido todo el tiempo de sus 14 libros, y estoy citando a uno de los grandes filósofos marxistas que ha conocido mejor a Carlos Marx. Yo creo que usted lo conoce, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Enrique Dussel habla de que cuántos libros son del Capital. Se conocieron 3. Esos 3 libros del Capital él los empezaba a corregir. Y la corrección de los también se llamaban cuadernos al principio. El Capital se llamaba cuadernos. Después terminaron siendo 14 libros, 14 tomos del Capital, que finalmente los otros 11 nunca se llegaron a publicar. Hasta hace poquito se publicaron. Entonces Gramsci no conoció el pensamiento de Carlos Marx. Lo que Bueno, conoció fue las generalidades. Y lo que hace es el método de lo que llaman la batalla cultural, que la batalla cultural es una forma de lo que se llama el neomarxismo, pero no tiene que ver nada con Carlos Marx. no, Y es un eso, a método ver, de en antes. realidad sí tiene que ver porque el neomarxismo no tiene nada de neo. Insisto, lo que hizo Gramsci fue agarrar los conceptos de Marx y desarrollarlos. Eso es todo. O sea, a ver, Gramsci fue lo que podríamos decir un gran propagandista del comunismo. Él lo que hizo fue, Marx ya hablaba sobre la necesidad de conquistar la Ok, cultura. le voy a hacer una pregunta y antes que siga. ¿Usted Adelante. cree que, por ejemplo, el comunismo de la Unión Soviética es marxismo? No. ¿Por Ok, qué? ¿Por qué? Porque el comunismo de la Unión Soviética en realidad ni siquiera era socialismo. Bajo el concepto marxista de economía, a ver, bajo la denominación marxista, el sistema soviético, así como el sistema de la República Popular China tiempo después, se puede describir como un modo de producción asiático. Es decir, un modo de producción en el cual los medios de producción son propiedad de una élite pequeña, pero de forma colectiva. O sea, ninguno es dueño en sí mismo, son dueños como clase. Un ejemplo, los emperadores chinos, que eran dueños de todo, y su familia, los que lo rodeaban, que eran dueños de todo, pero no eran dueños individualmente.
no eran de modo colectivo. Esto tiene que ver con algo que yo mismo estuve desarrollando. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este mundo es que la influencia de la filosofía griega con su concepto de individualidad no llegó a todas partes. Hay una gran parte del planeta, específicamente, particularmente al menos China y Rusia, en que no hubo ese impacto. Tenemos también Mongolia, territorios así, pero son menores. Pero ¿Y es cuál es la que característica esto, central? Rusia y eso no toman tanto como si fuera, a veces los toman como Occidente y a veces como no. O sea, hay No que son ver de eso Occidente. también, Rusia no es Occidente. por Bajo mi eso. definición, no. Rusia no es Occidente porque es porque una de las características de Occidente es el concepto de individualidad. A ver, hay que entender una cosa. En Grecia, el concepto de individualidad como lo entendemos ahora nace en Grecia. No exactamente como es ahora, pero es ahí donde por primera vez se plantea el derecho del ciudadano promedio a conocer lo que está haciendo su rey y tomar decisiones al respecto. Básicamente, discúlpeme, señor rey, pero ¿por qué tengo que ir yo a la guerra si yo no he sido nada? Lo tengo que hacer porque usted lo dice. Ese pequeño gesto que para nosotros es tan natural, no fue natural en la absoluta mayor parte de la historia humana. De hecho, ¿y dónde no fue natural especialmente? En Asia. Porque hasta Asia nunca terminó de llegar la influencia de este concepto. Ahí lo que se tiene es un concepto en que el individuo es una célula del Estado. China y Rusia se caracterizan por eso, porque los individuos se conciben a sí mismos como una parte del Estado. Y por ende, se asume como natural que el Estado pueda utilizarlos a su gusto. Esencialmente es eso. No existe una idea de individualidad tan desarrollada como la que tenemos aquí. Por eso es que yo creo que de hecho ese es uno de los factores del fracaso del comunismo en esos territorios. ¿Por qué? Porque justamente China y Rusia fracasaron precisamente porque el comunismo chino y ruso fracasaron precisamente porque no tenían una noción de derecho individual. Esencialmente es eso. Estos sistemas acabaron volviéndose totalitarios porque la cultura ya era totalitaria, porque venían de un entorno cultural en que se asumía que los emperadores eran dioses o que tenían relación especial con Dios. Esto, lo último lo digo por Rusia. El zar no era un dios, pero estaba avalado por la Iglesia Ortodoxa. Esencialmente es eso. Un ejemplo típico, uno de los ejemplos más curiosos de esto es el caso de los mangos mágicos de Mao, como le dice Mauricio Schwartz. Los mangos mágicos de Mao se refiere a un momento de la historia en que a Mao, durante una visita a un país occidental, le dieron mangos. ¿Qué hizo Mao? Los probó y le gustaron. Y apenas llega a China, no tiene mejor idea que llevarle un mango a un grupo de fábricas aleatorias para que lo prueben. ¿Qué hizo la gente cuando les llegó el mango? Divinizar la fruta. O sea, la fruta de repente era un objeto de culto. Le pusieron cera, le hicieron imitaciones en resina, lo cubrieron con materiales distintos para que no se pudra, porque claro, venía de Mao, era algo sagrado. Y bueno, eso es algo que hasta el día de hoy sigue siendo así en China. No en tanta medida porque la cultura se ha vuelto mucho más laica, pero sigue teniendo ese matiz, digámoslo así. Ah, disculpen, yo quería hacer una pequeña pregunta. Bueno, antes que nada, Nahuel, muy agradecido que nos puedas acompañar. Ya había conversado un poco con Diego, estoy en unas actividades personales, pero sí, antes de despedirme, pues agradecerles a ambos. Solo quería dejar una pregunta, ¿sí? A ver. No sé cuán larga se va a desarrollar, ya después veré el video completo, pero yo quería comentar lo siguiente, o dejar una pregunta, ¿no? Para ambos. ¿Ustedes creen que las filosofías contemporáneas están afectando o han afectado empezando al Concilio Vaticano II? Y si no es así, puede que estaría afectando a la Iglesia de este siglo XXI. Lo dejo ahí como pregunta, ahí para que puedan un poco conversar. Por Bueno, otra parte, voy a... agradecerles a ambos y pues estamos ahí en contacto, ¿sí? un placer, querido. Si la Bueno, pues filosofía contemporánea está afectando a la iglesia, y sin duda. A ver, tenemos la teoría de género o incluso el relativismo moral, que esto viene más de la filosofía moderna. El relativismo moral como tal nace con los modernos. Hume ya era relativista y hubo varios también que eran de ese palo. Pero el caso es que, sí, evidentemente la filosofía contemporánea tiene mucho
mucha influencia en la iglesia, y lo vemos, por ejemplo, en Alemania con todo el asunto que ya sabemos. Esencialmente es eso. Había algo más que le había preguntado, pero no recuerdo qué era. Ok, pues precisamente es, bueno, la parte y el Concilio Vaticano II. Eso era, No, eso era todo. no. A ver, yo creo que puede ser, en el sentido de que con la modernidad también hubieron cosas buenas, vamos a decirlo. La tolerancia religiosa es una de ellas. Eso indudablemente influenció en algún sentido en el concilio. Sería deshonesto afirmar que no. Perdón, un momentito. No me puedo silenciar. Ahí está. Bueno, como decía, tengo que hablar más bajo porque mi hermana se va a dormir. Sí, a ver, evidentemente tuvo que ver con el Concilio Vaticano II en algún sentido, particularmente con sus formas concretas de hacer con ideas como la tolerancia religiosa, la libertad de culto. Eso es algo que evidentemente tuvo su influencia. Y no significa que sea malo. O sea, a ver, hay gente que habla, vos le decís modernidad y piensa demonio, pero no. Son situaciones, son cosas que son devenires históricos que se han ido sucediendo. Muy bien. Yo estoy pensando, por ejemplo, primero voy a pensar en una expresión que ha dicho el Benedicto XVI. Hablaba de la hermenéutica de la continuidad. La expresión hermenéutica, como bien lo presentaba, aunque era de antes de Hermes, de la filosofía griega, pero lógicamente se popularizó en, en nuestra época, finalizando con Husserl y más fortaleciéndose con Heidegger. Y algunos dicen, oye, ha tomado a Heidegger Benedicto XVI. Pues sí, hay que reconocerlo que ha tomado a Heidegger en ese campo. Eh, la filosofía contemporánea lo que ha hecho es, es donde hay más corrientes filosóficas y la iglesia ha tomado muchas de ellas para orar y sobre todo Benedicto XVI para decir, oye, estamos en la hermenéutica de la continuidad, no en la hermenéutica de la ruptura, ¿cierto? Y entonces, porque habían dos formas de decir, bueno, es la primavera de la iglesia, entonces el modernismo vaya para allá, o si no, uy, después del Concilio Vaticano II se acabó la iglesia católica. Entonces el Papa utiliza la expresión de Heidegger a decir la hermenéutica de la continuidad. Yo tengo una expresión, pero no la voy a decir ahorita porque es un poquito, pues, más, con más tiempo y es una conversación. También podemos decir que hasta la misma psicología, eh, o la psicología o la filosofía de la mente, para hablarlo en términos filosóficos. Pero, por ejemplo, vemos la psicología de la forma, es decir, la gestal. En la gestal se han metido muchos, y eso del conductismo, se han metido muchos grandes psicólogos católicos en la parte conductual. Por ejemplo, está Jean Piaget con su genética, la teoría lingüística de la lengua, como está Chosker, la antropología cultural también se ha metido mucho. Entonces está la teología cultural, que también existe. Está también la nueva retórica, que esa nueva retórica es diferente a la que teníamos en la antigüedad, o a la que hablaba muy bien Agustín de Hipona en la filosofía clásica. Entonces está Pareman con eso. También está Kelsen con lo que es la democracia como hija del relativismo filosófico. Y la iglesia va a leer muy bien a Kelsen y va a decir, oye, la democracia es hija del relativismo filosófico. Y el relativismo comienza, lógicamente, en la antigüedad, pero se fortalece mucho en la modernidad. Y en la época contemporánea, lógicamente, ya hay una equivocidad en el relativismo. Luego existe la escuela austríaca de la economía, que lógicamente la Iglesia Católica le da una respuesta a ello. Entonces está el liberalismo de Hegel, el intervencionismo de John Keynes, luego está el origen espontáneo de las localidades del Estado,
que la Iglesia también le está dando respuesta a eso. El principio de individualismo metodológico, que el tipo de individualismo liberal es diferente al individualismo metafísico del ente que usted está hablando. Usted está hablando del individualismo del ente. El liberalismo tiene un individualismo como un egocentrismo o un egoísmo. Después, los errores metodológicos de Hegel, las ciencias sociales teóricas, luego la cuestión liberal de Keynes y la cuestión intervencionista. Después empiezan los principios de Sigmund Freud. Recordemos que hay 3 padres de la sospecha, como un filósofo posmoderno nos decía, que está en Nietzsche, la parte Marx, del elotismo. ¿Cómo? Nietzsche, Marx, Freud, el triángulo de la sospecha. Exactamente, que es más Nietzsche y Sigmund Freud. Y también yo hago algo. Hay 3 votos o 3 promesas sacerdotales o religiosas, que es la pobreza, la castidad y la obediencia. En la obediencia se metió nada más ni nada menos que la filosofía del poeta Nietzsche, Federico Nietzsche. Y en lo de la pobreza, en el voto de pobreza, se metió fue el marxismo. Y el de la castidad se metió, lógicamente, Freud. Aunque Freud, uniéndolo con un filósofo que es protestante, podemos ver lo que es la angustia. Y podemos entender lo que es la angustia. Es muy interesante. Muy bien. Después de eso perdón, ¿te puedo interrumpir? Claro que sí. Se me está haciendo tarde y me tengo que ir a comer. Ok. Perdón si molesto, pero vamos, ¿te parece que vamos cerrando? Porque mañana me tengo que levantar temprano y cosas así. Ok. Rápidamente, entonces vamos a Foucault, el hombre invento del culto del fin próximo, y con Foucault, la filosofía. Final, Lacan, el tipo lingüístico, el estadio, el espejo, el descubrimiento del sujeto. Después, la metafísica y la física, tomando como la lógica, los avances en el siglo XX, y después la biología, después de Darwin. Bueno, así más o menos, en todos esos temas se metió la Iglesia. Bueno, estoy dando un resumen muy, muy rápido. No sé cómo le pareció mi resumen. Sí, me parece adecuado. Hay que decir que, como te digo, yo creo que también hay una desconexión de parte de la Iglesia y la filosofía moderna y la contemporánea. A ver, la incomprensión es mutua. ¿Es verdad que los contemporáneos no entienden a Tomás de Aquino? Absolutamente. Pero también es verdad que los filósofos tomistas no entienden la filosofía contemporánea, no entienden la filosofía moderna. Y el problema que tenemos esencialmente es no entender al otro. Si pudiera haber una mejor comprensión mutua, yo creo que muchos problemas que refleja nuestra sociedad se podrían resolver por esa vía. Pero bueno, esa sería mi aportación. Ok, entonces muchísimas gracias y espero que le haya gustado el conversatorio, ¿no? Te pido disculpas por retirarme temprano, pasa que tengo mis ocupaciones también. No, pero sí tuvimos un trabajo un video de 43 minutos, tampoco fue tan corto. Bueno, espero que tu público lo disfrute mucho. Bueno, listo. Bendiciones para ti, que la pases muy, pero muy bien. Igualmente, querido. Bueno, listo. Chao, chao.